Sintonizando a Conciencia. La divulgación científica en Tabasco. Un espacio que pone a disposición de todo público la ciencia, cómo se hace la ciencia y su contribución al avance de la sociedad. Un enlace de la Universidad Tecnológica de Tabasco e instituciones generadoras de conocimientos a través de la señal de Sintonía UTAP. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Sintonizando a Conciencia, la divulgación de la ciencia en Tabasco. Les saluda con el gusto y placer de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera. Nuestro tema en esta ocasión es manejo sustentable de zona costera y tenemos como invitado al doctor Alejandro Espinosa Tenorio del Colegio de la Frontera Sur. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto que nos acompañe. Verónica, estoy muy bien, muchas gracias. Te agradezco esta invitación. Y bueno, vamos a iniciar. ¿Qué es zona costera o a qué le podemos llamar zona costera? Zona costera es una de las áreas menos conocidas en el ámbito del manejo de recursos, pero una de las más importantes. Básicamente es la zona de interacción entre mar y tierra. Se puede concebir en términos muy llanos como una frontera, nuestra última frontera antes de pasar a un ámbito marino. Si estamos, por ejemplo, vamos a Paraíso, sí, y a las diferentes playas que tiene nuestro estado. ¿Eso es nuestra zona costera o va más allá? ¿Hay una distancia más? ¿Cómo lo consideramos? Es más amplia. Para los que nos dedicamos a esto, distinguimos entre línea costera, que sería unos cuantos metros, la playa básicamente, que es lo que hacemos uso más comúnmente, y un área, otra dimensión hacia adentro, es decir, hasta dónde llegan los efectos del mar sobre la tierra. El tipo de vegetación, el tipo de clima que encontramos en una franja que varía en su extensión según el lugar donde te encuentres. Eso le denominamos franja. Y bueno, y es importante mencionarte que no solamente es hacia tierra, también es hacia el mar. Okay. Que hacia el mar adquiere importancia porque es la parte más rica en recursos. Y si hablamos de manejo sustentable, ¿a qué le estamos llamando manejo sustentable? Conservar y utilizar estos recursos a largo plazo, ¿no? Pensar que no son recursos que van a estar ahí por siempre, sino dependen de la forma en cómo hacemos uso de estos recursos. Entonces ahí es donde entramos gente que nos dedicamos a la planeación. Es decir, utilicemos los recursos sí, pero de una manera que no los agotemos. ¿Cómo se hace este estudio? Primero, como te mencionaba, identificando y reconociendo que lo que encontramos en esta franja es bien importante, porque es tan diferente es muy diferente de lo que se encuentra en tierra o en lo que se encuentra en mar abierto, ¿no? Entonces, cuando partimos de que son recursos particulares y además bien importantes, te estoy hablando de playas, te estoy hablando de usos turísticos, te estoy hablando de explotaciones petroleras que se encuentran mucho en esta zona, te estoy hablando de pesquerías, alrededor del 50% de lo que se pesca en el mundo se pesca en esta franja costera, esta parte marina cercana a la costa. Nosotros sabemos de las particularidades y de la importancia, empezamos a ver que entenderlas, estudiarlas y planear cómo se deben usar sustentablemente es vital para cualquier sociedad humana. ¿Y por qué es vital para nuestra sociedad el estudiarlo? Imagínate si nos quedamos, bueno, te doy un dato más puntual. La mayor parte de la población en México y en el mundo se encuentran en zona costera y sin saberlo. Es decir, estoy hablando de que grandes ciudades están en zona costera. La mayor parte de la población está en estados costeros en México. En México tenemos 17 estados costeros. México es, per se, por el lugar donde se encuentra, es un país costero. Y sin embargo no nos concebimos, la mayoría de la gente no se concibe así. Entonces, el ignorar que tenemos ese tipo de recursos constituye un gran riesgo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una investigación de este tipo? Para hacer este tipo de investigación hay que acudir a las zonas costeras, hay que analizar su flora, su fauna, el tipo de agua. ¿Cómo se hace para todos los que somos neófitos en el asunto y que no tenemos ni la más remota idea en muchas ocasiones de este tipo de investigaciones? Pues mira, afortunadamente hay varios investigadores y sobre todo centros de investigación ya ubicados en esta zona que reconocen la importancia de distinguir este tipo de estudios. Habremos gente que se dedica al estudio del tipo de vegetación, otros que se dedican a la parte de oceanografía costera, hay gente como yo que nos dedicamos más a la planeación, ¿no? Es decir,
cómo hacer estos recursos particularmente sustentables a largo plazo. Entonces, ¿cómo se hace la investigación? Pues sí, habitando la zona costera, reconociendo que estamos ahí y la importancia que tiene ahora y en el futuro, y llevando nuestra información y nuestros resultados a los que toman la decisión y bueno, también a la gente, ¿no? ¿Esta investigación se hace en cuánto tiempo o cómo es el proceso? ¿Tienen ustedes una hipótesis? ¿Se genera la hipótesis? ¿Van a comprobarla al lugar de los hechos? ¿O simplemente dentro del área de planeación ustedes ven, tenemos estos recursos naturales y nos pueden durar tanto tiempo si los trabajamos de esta manera? ¿Cómo es esa planeación que se hace? Mira, fíjate, es bien interesante porque los que hacemos actualmente ese tipo de investigación de planeación, reconocemos que los sistemas son socioecológicos, es decir, tiene una parte humana, pero también tiene una parte terrestre, y ambas interactúan en espacio y tiempo. Es lidiar con sistemas complejos, ¿no? Entonces, todos partimos de, esa es nuestra hipótesis medular, ¿no? O sea, todo elemento está interrelacionado. Entonces, cuando yo estudio, por ejemplo, pantanos de Centla, asumo que hay unos recursos bien importantes desde el punto de vista biológico y ecológico, pero también hay una población que hace uso y que tiene que hacer, sí, precisamente encontrar una utilidad a los recursos y que no lo está haciendo ahorita nada más, que viene desde culturas prehispánicas, ¿no? El uso de estos recursos. Entonces tengo que reconstruir cómo se han ido heredando y cambiando estos usos y cómo se ha relacionado con los recursos, para decir qué está pasando ahorita y posiblemente dibujar escenarios de lo que podría pasar. ¿Qué escenarios son los que han encontrado? Pues mira, fíjate, los escenarios son aquellas posibles situaciones que nos encontramos, ¿no? O sea, nosotros analizamos la historia y luego le metemos un disturbio y decimos, a ver, cambio climático, ¿no? Entonces ya podemos decir, bueno, a ver, ¿qué podría significar cambio climático para la costa de Tabasco? Entonces, elevación del nivel del mar, incremento de la salinidad de la parte costera, ausencia de algunas especies, pero también presencia de nuevas especies. Ese tipo de escenarios empiezas a jugarlo, ¿no? ¿Qué pasaría con los pescadores si desaparecen algunas especies bien importantes? Pero también qué pasaría si algunas otras aparecen. Entonces con esas cosas empezamos a jugar con los escenarios, ¿no? ¿Cuáles serían buenas noticias, cuáles serían malas y cuáles no serían tan malas? Y ya que estamos hablando de buenas y malas noticias, se habla mucho en cuestión de calentamiento global, que tenemos que tener cuidado, que no podemos subir otro grado más de temperatura, shalala, muchas cosas que, bueno, ustedes, los estudiosos del tema, lo saben perfectamente. Los que no somos tan estudiosos del tema, pues lo que vamos captando de todo lo que ustedes nos dicen. ¿Cómo nos afectaría específicamente en la zona costera de Tabasco todos estos cambios y qué podemos hacer como población para que esto no suceda? Es bien interesante e importante tu pregunta, porque cuando hablamos de gente, de investigadores y de estudiosos, todos sabemos de la importancia del cambio climático, pero nadie puede asegurarte exactamente qué va a pasar. Y más en lugares o países como el nuestro, que no tenemos la suficiente capacidad técnica y humana para generar modelos muy precisos, ¿no? Sabemos que hay que atender el problema, hay que dibujar escenarios, hay que estudiar el asunto, pero no podemos asegurar exactamente qué va a pasar. En el ambiente costero en general, sabemos que tenemos que tomar previsiones respecto a la elevación del nivel del mar, tenemos que tomar previsiones ante el incremento y la fuerza de los eventos climatológicos extremos, por algunos ejemplos. Si me preguntas particularmente de Tabasco, es trascendentalmente importante lo que va a pasar con el cambio climático por la extensión del área de influencia de esta zona costera, ¿no? O sea, por ejemplo, la zona costera es bien difícil delimitarla porque no hay que digas, a partir de esta rayita o de esta arena se va, ¿no? Ya estamos terrestres. No, en lugares como Tabasco la influencia de la parte marina llega a kilómetros adentro. Cuando la temporada de secas los ríos disminuyen su caudal de agua dulce, entonces la parte marina empieza a infiltrarse o meterse. Y encuentras especies que son marinas kilómetros adentro. ¿Por qué? Por la elevación, por la temporalidad, etc. Entonces para Tabasco es bien importante los potenciales efectos de estos cambios de estos regímenes. Entonces hay que aplicar un concepto que nosotros llamamos en planeación principio precautorio, ¿no?
Ante la ausencia de información hay que tomar previsiones, ¿no? Hay que tomar decisiones que nos permitan estar mejor preparados ante estas posibilidades. ¿Qué previsiones hay que tomar? Hay que vigilar el cauce de los ríos, hay que vigilar la deforestación y la sedimentación de nuestros ríos, hay que estar monitoreando la salinidad de nuestra zona costera para ver qué está pasando con la salinización, hay que preparar y capacitar a nuestra gente, hay que hacer entre los efectos climáticos, hay que revisar nuestros ordenamientos territoriales. Ese tipo de previsiones se tienen que hacer, y bien importante, a todos niveles, ¿no? Desde el familiar y cultural hasta el político y sobre todo también el académico. Menciona usted los cambios de salinidad. ¿A poco cambia la salinidad en el mar? ¿No es una misma salinidad en todas partes? Bueno, sé que el mar muerto pues tiene niveles de sal increíbles, pero ¿va cambiando? ¿Por qué cambia? No, ahí tengo que hacer una precisión. Cuando hablo de cambios en la salinidad, no me estoy refiriendo al mar. Me estoy refiriendo a la presencia de sal en la parte terrestre de la zona costera. Es decir, hay un fenómeno bien interesante. Te digo que eso es lo importante de hablar de un sistema de frontera o de transición. Haz de cuenta que en la costa se encuentran dos tipos de agua diferentes, el dulce y el salado, salino. Entonces siempre están, por ponerlo en términos muy llanos, en enfrentamiento de fuerzas, y eso cambia con la temporalidad. Llueve, y pues entonces el agua dulce hace más presión. Deja de llover y la agua salada. Pero ¿qué pasa cuando los ríos dejan de aportar menos agua porque la represamos? ¿O qué pasa cuando le sacamos aguas a los pozos? Entonces empieza a perder la batalla el agua dulce, por decirlo de alguna manera. Entonces la influencia del agua salada se va metiendo cada vez más hacia adentro. Y es por eso que en la zona costera terrestre los efectos de la salinidad de la tierra cada vez son más presentes. A eso me refiero con salinidad. Okay, qué interesante, amigos. Estoy casi segura que muchos de ustedes, y me cuento, no lo sabíamos, toda la influencia que puede tener la zona costera dentro del área terrestre, no nada más en nuestro estado, sino en el mundo. Estamos en Sintonizando a Conciencia, la divulgación de la ciencia en Tabasco. Nuestro tema es manejo sustentable de la zona costera y nuestro invitado, el doctor Alejandro Espinosa Tenorio, del Colegio de la Frontera Sur. Hacemos una pausa, regresamos. Estás escuchando 102.5 FM, Sintonía UTAP. Ingeniería en Tecnologías de la Información. En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones, desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web, así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones, en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. TCU en Energías Renovables, área calidad y ahorro de energía. En esta carrera aprenderás a diseñar proyectos de energías renovables con base en un diagnóstico y recursos naturales del entorno para contribuir al desarrollo sustentable y eficiente de energía eléctrica. Así como también evaluar el consumo energético, térmico, eléctrico y mecánico con base en análisis de información histórica para conocer las tendencias de consumo y estimar pérdidas de energía. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas que requieran asistencia en el desarrollo de estrategias relacionadas con el uso eficiente de la energía, al aprovechamiento de energías renovables y proyectos de características sustentables. En el sector industrial que requiera proyectos, estrategias y planes a favor de su economía empresarial. Estás escuchando 102.5 FM, Sintonía UTAP.
Continuamos en Sintonizando a Conciencia, la divulgación de la ciencia en Tabasco, y estamos platicando sobre el manejo sustentable de la zona costera. Nuestro invitado, el doctor Alejandro Espinosa Tenorio, ya nos dio una explicación bastante amplia sobre lo que es zona costera, manejo sustentable, qué hay que hacer, las medidas precautorias o de previsión. Sí, es previsión, ¿verdad? Que hay que tomar para que el cambio climático no nos pueda afectar tanto, porque esto es algo que se ve venir a un futuro. Doctor, yo tengo una duda. Aparte de este manejo sustentable que debemos de tener de la zona costera, que ahorita nos va a usted a decir cómo han planeado y qué resultados han tenido, ¿de dónde surge la intención o la idea de estudiar las zonas costeras para usted? Yo soy biólogo marino bueno, yo nací en Ciudad de México, pero me formé como biólogo marino. Y yo creo que nació desde el momento que me bajé del autobús y a una playa. Entonces, desde el momento en que estudié esa carrera, viví en esa zona, empecé a visualizar la importancia ¿no? O sea, no solo como zona de esparcimiento, como la visualizamos mucho, sino también para la alimentación y sobre todo para la gente que la vive, ¿no? La gente que depende de la parte marina y de estos regímenes climáticos, es una población bien interesante y bien importante. ¿Qué características tiene en especial las personas que viven en la zona costera? El respeto hacia el mar, ¿no? El saber que el mar es el gran proveedor, ¿no? Si tú platicas con un pescador, gente que se dedica a acuicultura, alguien que hace turismo en el mar, el respeto hacia el mar es inmenso, y eso es bien admirable, porque crea una cultura totalmente distinta, ¿no? Cuándo salir a pescar, cuándo no se puede salir, cuándo ir a la playa, cuándo no ir a la playa, los fenómenos, el clima. Eso es una cultura bien especial, que solamente quien está ahí la percibe. ¿Qué valores, a diferencia de los que somos citadinos, tienen las personas que habitan la zona costera? A mí me encanta. Yo trabajo mucho con pescadores. He vivido y trabajado con ellos desde hace muchos años. Y la cultura de solidaridad allá adentro, por ejemplo, es altísima, ¿no? Allá cuando se está en una lancha y se pasa la noche solo con tu tripulación, sabes que si hay un problema, los únicos que cuentas son con los compañeros, ¿no? Cuando alguien se pierde en mar abierto por alguna razón mecánica, porque lo encuentra o lo sorprende un fenómeno climatológico, la solidaridad del resto de la flota es altísima, ¿no? Se sale a buscarlo, se solidariza con la familia, etcétera. Entonces, esa cultura del mar es maravillosa. ¿Qué especies habitan en la zona costera del estado de Tabasco? Hay muchas, ¿no? Y te digo, podemos pensar en las marinas, que son el robalo, el huachinango, un poquito más costera, el ostión, ¿no? La importancia del cultivo y la recolección de ostión en las lagunas de Tabasco. También hay algunas que hemos dejado de ver, con algunas especies de tiburón que se entraban a las lagunas y que han desaparecido, ¿no? Cuando uno habla con los viejos, se da cuenta de cuántas especies hemos perdido. No que se hayan extinguido del planeta, pero simplemente nos dejaron de visitar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que hemos hecho con ellos. Entonces, hay muchas especies, son bien importantes, sobre todo para la gente que habita en esa zona, ¿no? Son su principal fuente de ingreso, o actualmente es la principal forma para complementar la dieta alimenticia. Para que una zona sea sustentable, por ejemplo, en este caso la zona costera, que se ha visto afectada por la explotación petrolera y que puede haber contaminación y que puede haber todo este tipo de cosas, ¿qué puede hacer el pescador que está habitando esta zona para que esa zona sea manejada de manera sustentable? Pues fíjate que esa es la pregunta para la zona costera de Tabasco. De hecho, actualmente vamos a empezar un proyecto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sobre ese punto, pesca y petróleo en la costa de Tabasco, ¿no? Tengo la fortuna de liderar al grupo y en términos muy concretos es tu pregunta. O sea, ¿qué puede hacer el pescador ante el nuevo escenario, ¿no? que se llama
que provoca la reforma energética. Y para eso recurrimos a lo que ha hecho, lo que te platicaba hace un rato. Bueno, primero indaguemos cómo han sido los acuerdos, cómo ha sido el papel, cómo ha solucionado los problemas el pescador, y ahora vamos a ver cómo podría cambiar de estos diferentes escenarios, ¿no? Si llegan actores internacionales, si se incrementa el cambio climático, si decae el precio o aumenta el precio del petróleo, etcétera. Entonces, ¿qué puede hacer el pescador? Pues bueno, yo creo que constituirse como un actor social fuerte y organizado. Creo que es uno de los principales retos que tiene el pescador. ¿Seguir existiendo como cooperativas o de manera independiente? Yo creo que de todo, ¿no? No hay que perder los sistemas de organización que han funcionado, que actúan actualmente, están operando, pero también hay que pensar en nuevos, ¿no? O sea, son nuevos los retos, hay nuevas herramientas, hay que mantenerse actualizado y investigando la forma que se pueden organizar ante estos nuevos retos. Entonces, podríamos decir que el área de oportunidad que tiene la zona costera es en su gente. Yo creo que su gente tiene la gran facultad de verlo como un problema, un área de oportunidad, ¿no? Yo lo invitaría cada vez que trabajo con ellos a que lo vea como una oportunidad, ¿no? O sea, no solamente llegan nuevas presiones y actores que son vistos negativamente, también llegan actores muy buenos, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de organizaciones civiles, internacionales o nacionales que llegan y ayudan. La misma sociedad creo que tiene un nicho de oportunidad en organizarse y constituirse como un frente, ¿no? La sociedad civil, los que vivimos, pues no dentro de la franja costera, sino un poquito más adentro, ¿de qué manera podemos ayudar a esa zona? El ir a visitar las playas, el hacer el consumo de los productos marinos, ¿qué podemos hacer? Podría ser, o sea, yo creo que las opciones son tantas como nos dé la creatividad, ¿no? Pero creo que acabas de tocar una básica, ¿no? Y no es única para Tabasco, preferir los productos locales, darle mejor precio. Yo creo que el gran reto de muchos recursos naturales, sobre todo pesqueros y costeros, es no sacar más, sino que se obtenga más por ellos. Entonces, si nosotros como sociedad que vivimos en el resto del país le damos mayor valor a lo que se produce localmente, llámese como se llame, estamos ayudando al productor local. Y eso es vital para que esta parte de la sociedad que obtenga mejores ingresos y se pueda pensar a largo plazo y no esté pensando nada más en el día, ¿no? Como sucede actualmente. Y es que generalmente va uno con el pescador y te dicen, no sé, el camarón, voy a decir un ejemplo, ¿no? 100 pesos. Y empieza, no, ¿por qué me lo das en 100 pesos? No, haciendo otra compra. Y empieza el regateo. Pero vamos al súper y te lo venden en 300 y pagas fácilmente los 300 porque no te puedes poner a regatear, ¿no? Sí. Entonces, es crear conciencia también, no tiene mucho que ver con la concientización o concienciación de todas las personas para el manejo de estos recursos, ¿no? Definitivamente, yo creo que es crear conciencia de que vivimos una sociedad, ¿no? Y que la salud de esta sociedad depende de nosotros mismos, ¿no? O sea, apoyar a esa parte de la sociedad, de mi sociedad que vive en la zona costera o que pues, trae estos recursos, pues para que siga, para mantener esta sociedad sana, ¿no? O sea, que esté mejor él para que yo también esté mejor de alguna otra forma. Muchos de los recursos marinos que se compran en los supermercados, bueno, puedo decir muchos, pero gran parte viene del extranjero ya. ¿Sí, ya no son de nosotros? No, mucho camarón viene de Asia, por darte por algún ejemplo, ¿no? Entonces, de los grandes acuicultores o la pesca, o sea, ya con esto de la globalización y que poner un flete en un barco no es tan caro como nosotros podemos percibir, puede llegar en muy corto tiempo y llegar a nuestros súper. Algunas de las mojarras que compramos tampoco son locales, ¿no? Entonces, sí, así es, y por eso lo vital aquí es la información. Sí. Saber estas cosas, decir, bueno, compro esto que viene congelado de semanas, o pago un poquito más, sí, pero es un producto que no está congelado, que acaba de salir hoy, y aparte, apoyo a mi vecino, y entender el concepto de vecino no necesariamente como el que vive enfrente de mí, sino que vive en mi zona costera, el que vive aquí en Paraíso, etcétera. Entonces, ¿los pescadores locales no tienen distribución local?
Hay de todo, ¿no? Pero no, es difícil. Por ejemplo, existen todavía los canales tradicionales, ¿no? Que si tú vas al mercado Pino Suárez, ahí encuentras, si tú vas a Paraíso, sobre la carretera, puedes comprar ostión, etcétera. Pero no, ese es el gran reto de la pesca en México, te repito, obtener mejor valor, o sea, normalmente va del pescador al que lo lleva a los grandes mercados, pero no es el pescador directamente. No tenemos hemos perdido esa conexión y eso es vital para que el pescador obtenga un mejor precio y nosotros obtengamos un mejor recurso, una mejor calidad de lo que compramos. Y entonces, en ese caso, ¿qué ocurre con la familia de los pescadores? Es lo que te decía, viven al día. Y cualquier persona que viva al día, pues va a concentrarse en resolver preguntas a corto plazo. Y ahí es la contradicción con el sustentable. Hay que preguntarnos a largo plazo. Pero mientras que no resolvamos asuntos de pobreza y de recursos, nadie va a poder pensar a largo plazo. Entonces, ahí es donde nos concentramos nosotros, es donde buscamos que los estudiantes traten de resolver esas preguntas con creatividad, con las nuevas herramientas, cómo podemos mejorar el precio de los recursos, cómo está interactuando, por ejemplo, la mujer en este aspecto, la situación de género en las cooperativas, le está entrando cada vez más al trabajo productivo, o sea, siempre fue importante, siempre. Sí, siempre. Pero ahora ya es más visible porque también le ha tenido que entrar a esto, ¿no? El trabajo infantil, la cultura, los jóvenes, dónde se están yendo, no están encontrando ya, imagínate, alguien que está empezando la vida, ella quiere empezar a hacer sus cosas, espacio, y pues la pesca no da. ¿Qué está haciendo? ¿A dónde está yendo? Esas son preguntas bien interesantes. Entonces, ¿qué se necesita? Más personas que se acerquen al mar o a la zona costera, convivan con estas personas que viven en nuestros vecinos de la zona costera y propongan o innoven dentro de la tecnología para hacer un manejo sustentable, o que a ellos se les ayude en esta parte para que crean ideas y se tenga un manejo sustentable de la zona costera. Yo creo que ambas. O sea, cuando estás enfrentándote a procesos así de complejos, yo creo que se necesita tanto un despertar y un impulso más fuerte de esta gente que habita zona costera, como incrementar la percepción del resto de la sociedad de la importancia de esa gente, ¿no? Entonces se necesita la participación de todos en todos los niveles. O sea, no nada más decir, híjole, me voy a la playa turística que está más bonita y que yo digo que está más bonita, sino a aprovechar las zonas costeras que tenemos en el estado. Sí, o sea, tomar conciencia que esa es solamente una forma, no dejarla de hacer. Es maravilloso irse en Semana Santa a la playa, pero esa es una forma de muchas otras que nos está dando esos servicios, ¿no? Y que están subvalorados. ¿Algún mensaje para nuestro público Radio Escucha? Pues particularmente que la problemática es de todos y convertir precisamente eso en una oportunidad. O sea, todos tenemos algo que hacer y el cambio para llegar a la sustentabilidad, independientemente de la zona donde te encuentres y el recurso que trabajes, depende de todos nosotros. Doctor, muchísimas gracias por todos estos comentarios, todo este incremento de nuestro conocimiento sobre la zona costera que tenemos. Muchas gracias. La invitación está abierta para que nos acompañe próximamente y platiquemos sobre otros temas que estábamos seguros que ustedes siguen investigando cada día más. Agradecemos al doctor Alejandro Espinosa Tenorio. Él es del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, y hemos hablado sobre el manejo sustentable de zona costera. Lamentablemente hemos llegado al final de su programa Sintonizando a Conciencia, la divulgación de la ciencia en Tabasco. Soy Verónica Madrigal Rivera. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Sintonizando a Conciencia, la divulgación científica en Tabasco. Un espacio que pone a disposición de todo público la ciencia, cómo se hace la ciencia y su contribución al avance de la sociedad. Un enlace de la Universidad Tecnológica de Tabasco e instituciones generadoras de conocimientos a través de la señal de Sintonía UTAP.